Muy buenas tardes. Desde la Universidad Autónoma Latinoamericana, liderada por el doctor José Rodrigo Flores Ruiz, agradecemos su presencia y participación en este espacio de diálogo sobre las transformaciones energéticas en el centro de Medellín y sobre el proyecto MISOL 2, desarrollado por la Universidad Autónoma Latinoamericana en alianza con la empresa Ambiente Soluciones. Antes de iniciar, quiero presentar a las personas que hemos invitado a este diálogo y que son claves para comprender el alcance que esas transformaciones podrían generar en nuestra ciudad. En primer lugar, nos acompaña Mónica Pavón. Mónica es la gerente del Centro de Medellín, entidad de la Alcaldía de Medellín, y Mónica es arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos. Ella ha trabajado por muchos años en programas y proyectos de desarrollo urbano en la ciudad, conoce las dinámicas del centro de Medellín y por ello es importante para entender los desafíos y los retos que se derivan de este tipo de transformaciones urbanas. También nos acompaña Jaime Arenas. Jaime es el director del Clúster de Energía Sostenible, adscrito a la Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Jaime es abogado y especialista en regulación de energía y gas, además de contar con estudios avanzados en administración y gerencia. Durante 20 años, Jaime ha desarrollado su trayectoria laboral en el sector energético, en empresas públicas de Medellín y como gerente de mercados energéticos en Azimut Consultores. Desde el año 2015 está al frente del clúster de energía sostenible adscrito a la Cámara de Comercio. Muchas Por gracias. último, queremos saludar a Faber Díaz. Faber es gerente y fundador de Ambiente Soluciones, empresa que a propósito, y vale la pena resaltarlo en este espacio, obtuvo la semana pasada en la Asamblea Anual de la ANDI el reconocimiento como ganador del 16º Premio a la Creación de Empresas que otorga esta agremiación. Faber cuenta con estudios de antropología y administración de empresas, y durante los últimos 10 años ha trabajado por aportar soluciones y propuestas que apunten a la sostenibilidad ambiental desde su empresa Ambiente Soluciones. Cuenta con algunas patentes en esta línea de trabajo. Muchas gracias a los tres por su disposición para compartir sus experiencias en este espacio. Antes de iniciar la jornada, haré una breve presentación general del proyecto MISOL 2. Allí hablaremos de dónde se originó, cuál es su propósito, cómo se articula las agendas globales y locales que apuntan a la sostenibilidad y algunos beneficios que ya está generando para la ciudad. Posteriormente, haré una pregunta a cada uno de los invitados acerca de las tendencias e incidencias que esos proyectos pueden generar en las transformaciones en las prácticas de consumo energético en ciudades y particularmente en los centros de ciudad que, como es el caso de Medellín, se caracterizan por una alta actividad económica y comercial, así como una alta densidad poblacional. Finalmente, hemos dispuesto del chat del canal de YouTube para atender algunas preguntas que provengan de los asistentes y que puedan ayudar a ampliar un poco la comprensión del alcance de este proyecto. Al hablar del proyecto MISOL 2, es importante darles a conocer el contexto de este proyecto. Desde el año 2017, en la Universidad Autónoma Latinoamericana, iniciamos una reflexión sobre la necesidad de direccionar los procesos institucionales de investigación a partir de la identificación de capacidades organizacionales que esta institución pues, ha venido desarrollando durante sus 54 años de existencia. Para quienes no estén contextualizados con la historia de la universidad o tengan conocimiento de ella, la universidad está ubicada en el centro de Medellín, se fundó en 1966 y allí es donde ha desarrollado su campus y toda su estructura institucional para la formación en educación superior. Con el apoyo de varias dependencias administrativas de la universidad, como la rectoría, la vicerrectoría administrativa, la oficina de planeación y aseguramiento de la calidad, y también el apoyo de algunos aliados estratégicos, aquí aprovecho para agradecer a Sofía Botero de Cooperación, Desarrollo y Gestión. Realizamos entonces un proceso de revisión de la documentación institucional, hicimos reuniones con actores estratégicos, tanto internos como externos, a la universidad, del entorno que
circunda la universidad para identificar esas capacidades organizacionales para el desarrollo de nuestra agenda de investigación. Y allí, en toda esa búsqueda, surgió lo que hemos denominado el relato institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación. Este relato, como ustedes lo pueden ver, surge bajo el objetivo de impulsar una educación de calidad mediante procesos de transformación basados en confluencias entre las capacidades organizacionales de la universidad y los desafíos territoriales. Y en ese marco de acción, pues identificamos estos 5 nodos, uno que denominamos universidad, otro que denominamos derechos humanos, justicia y género, un tercer nodo que denominamos desarrollo económico y generación de riqueza, un cuarto nodo denominado inclusión social, cultura, discapacidad y educación, y finalmente ecosensibilidad, territorio, ambiente y ruralidad. Voy a referirme en el marco de esta presentación solamente a 2 de ellos, precisamente al nodo de universidad y al nodo de ecosensibilidad, territorio, ambiente y ruralidad, porque es en estos 2 donde se anida el proyecto MISOL 2. El primer concepto, el concepto de universidad, fue tomado en nuestro plan de infraestructura física 2013-2033, en el que la universidad ha planteado los escenarios de desarrollo urbano y el desarrollo de su infraestructura en el largo plazo, y tomamos como referencia un concepto que fue acuñado por Luis Fernando Arbeláez, un arquitecto reconocido y muy querido en la ciudad, de universidad. Y este concepto de universidad apunta a comprender la universidad en su contexto territorial más allá de la renovación urbana. Es decir, allí se buscan comprender también las relaciones que se tejen y las movilizaciones en el espacio que habita. Y dentro de este concepto de universidad, entonces hay unos pilares: la ciudad compacta, el concepto de centro, el espacio público y el patrimonio, la regeneración urbana, y lo que implica tener un campus universitario abierto o de libre tránsito a las personas que circulan por el centro de la ciudad. Y el segundo concepto, el segundo concepto es de ecosensibilidad, territorio, ambiente y ruralidad, parte de una idea que se ha venido impulsando al interior de nuestra universidad, que ha sido motivada por el doctor José Rodrigo Flores como rector, y en el que se busca generar una mayor conciencia ecológica a partir de las acciones que desarrollamos como institución. Y allí tenemos no solamente prácticas en pro del medio ambiente, sino que adicionalmente la universidad ha venido abriendo toda una agenda de formación y una agenda de investigación que nutran este concepto. Entonces, bajo estas 2, digamos, grandes confluencias de este relato institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación, surge el proyecto MISOL 2. Y el proyecto MISOL 2, que se originó en 2018, nos conocimos con Faber, empezamos a explorar los diferentes escenarios para el desarrollo de esta estrategia, pues empezamos a pensar la necesidad de promover procesos de investigación que fuera más allá del simple conversión de consumo de energía de unos edificios en el centro de la ciudad, y orientamos todos nuestros esfuerzos por promover procesos de cambio transformativo en las prácticas en el comportamiento de consumo energético en centros urbanos, que es el objetivo de este proyecto. Tenemos una tecnología que nos permite autogenerar la energía que consumen nuestros edificios, pero adicionalmente, a partir de este desarrollo tecnológico, queremos impulsar prácticas responsables de consumo energético para el centro de la ciudad. Y ese es el objetivo que ha venido movilizando este proyecto MISOL 2. Es importante mencionar que este proyecto se articula o se alinea con políticas globales y locales que buscan la sostenibilidad ambiental o que están en procura de buscar procesos sostenibles. Tenemos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí estamos alineados con 3 de ellos de manera directa: el Objetivo de Desarrollo 7, energía asequible y no contaminante; el Objetivo de Desarrollo 11, ciudades y comunidades sostenibles; y el Objetivo de Desarrollo 13, acciones por el clima. Pero adicionalmente hemos adoptado la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Y esta propuesta de ciudades emergentes y sostenibles que se viene impulsando por esta entidad busca generar incidencia en 3 pilares fundamentales: la sostenibilidad medioambiental,
y de cambio climático, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad. Es decir, tiene que haber una interacción, una articulación de actores para poder lograr las propuestas de sostenibilidad en el largo plazo que como sociedad estamos buscando. Y adicionalmente, este proyecto se articula con las agendas nacionales, con el Pacto por la Equidad 2018-2022, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Allí hay un pacto para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades en los territorios, que tiene objetivos en la reducción de emisiones y en la generación de energía a través de celdas solares. Tenemos en el plano departamental la estrategia Unidos por la Energía Sostenible para el Desarrollo Territorial, dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, y tenemos adicionalmente en el orden municipal, en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, una línea estratégica de ecociudad. Adicionalmente, desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, hay un eje de sostenibilidad ambiental para el Valle de Aburrá que se está impulsando desde esta iniciativa metropolitana. Teniendo en cuenta todos estos elementos, el proyecto MISOL 2 entra en funcionamiento el 21 de junio del 2020, en su primera fase. Esta primera fase consta de la instalación o cuenta con 120 celdas solares que tienen la capacidad de producir 45 kilovatios de potencia. Es decir, nos permite en este momento de pandemia tener una autogeneración de energía para estos edificios en promedio del 62% de lo que se consume. En días con alta radiación hemos alcanzado inclusive una autogeneración del 100%. Faber ahora más adelante podrá contar algunos elementos técnicos de esta estrategia. Y tenemos prevista una segunda fase para otros bloques de la universidad para generar 55 kilovatios de potencia adicional con 167 celdas solares. Estas fases fueron aprobadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME. Estas, digamos, son etapas del proceso de desarrollo de este tipo de proyectos que deben surtirse y que en alianza pues, con Ambiente Soluciones han sido superadas. Es importante señalarles finalmente, para abrir el diálogo, que hay unos beneficios que ya están reportándose con el inicio de este proyecto. Tenemos una reducción de las emisiones de CO2 en el centro de la ciudad, que desde el inicio de funcionamiento del proyecto, el 21 de junio del 2020 hasta ahora, es lo equivalente a un ahorro de 5.22 toneladas de emisiones de CO2, o también lo equivalente a la siembra de 134 árboles. Entonces, hay una consecuencia directa para mejorar la calidad de aire y la condición de vida de quienes habitamos el centro de Medellín. Pero adicionalmente, hay unos beneficios en el mediano plazo que se esperan desarrollar, y es el desarrollo, valga la redundancia, de actividades de formación e investigación al interior de la universidad. Como lo hemos dialogado con Faber, lo hablábamos con Jaime y se lo contaba también a Mónica, no solamente la posibilidad de utilizar los datos que son generados desde estos paneles solares nos van a servir para seguir innovando en estos procesos de transformación energética, buscando una mayor eficiencia en su funcionamiento, buscando una mejor eficiencia en el consumo de energía de los edificios de la universidad, sino que también vamos a tener la posibilidad de desarrollar procesos de formación e investigación que impacten en la cultura y el comportamiento de estudiantes, profesores, administrativos y la población flotante del centro de Medellín. Digamos que ese es uno de los aportes más importantes que esperamos generar de este proyecto, y por ello hemos hecho una apuesta institucional en la que están involucrados muchos actores de la universidad que han participado de manera directa o indirecta en esta materialización. De esta manera, tenemos el proyecto MISOL 2, que se inscribe en nuestros nodos Universidad Ecosensible, y es parte de lo que queríamos presentarles el día de hoy. Para continuar con la discusión, quiero comenzar dándole la palabra a Jaime Arenas, director del Clúster de Energía Sostenible, y teniendo en cuenta, Jaime, este contexto en el que se desarrolla el proyecto,
quisiéramos saber qué tendencias existen en el contexto latinoamericano, en el contexto nacional y en el contexto de ciudad sobre el desarrollo de proyectos de transformación energética en ciudades. Bueno, Salim, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti, a la universidad, a Faber. Un saludo para Faber y para Mónica, mis contertulios, y por supuesto para toda la audiencia, estudiantes, profesores, funcionarios, funcionarios públicos, funcionarios de otras instituciones, en fin. Lo primero es resaltar este proyecto que nos acaba de presentar Salim. Creo que, como dicen por ahí, educar con el ejemplo no es una forma de educar, es la única. Y ustedes lo están haciendo, educando a sus estudiantes con estos proyectos vanguardistas, transformadores de ciudad, midiendo, creando cultura y lo más importante, nosotros en el lenguaje de los clusters hablamos de la triple hélice, que es ese triángulo virtuoso que conforman la universidad, el empresariado y el Estado. Aquí estamos la gerente del centro, está la universidad y estamos los empresarios a través de la Cámara, a través de la firma Ambiente Soluciones. Y ese triángulo virtuoso, digamos que en este proyecto, pues creo que fue bastante efectivo. Ahora, un poco ya hablando de la pregunta que me hace sobre cuáles son los drivers de la transformación energética en las ciudades latinoamericanas y en Colombia en particular. Yo creería, y según lo que estamos todo el tiempo viendo en el clúster, yo llevo 5 años ya, el clúster se llamaba energía eléctrica, hubo una evolución y lo llamamos ahora energía sostenible, pero no fue un cambio cosmético, no, fue un cambio de fondo en el momento en que identificamos que nos deberíamos concentrar más en las tendencias que realmente transforman a una ciudad, porque este clúster de energía al final acabó siendo el clúster de los territorios inteligentes o de las smart cities, porque muchos de los temas que estamos abordando, tales como electrificación, lo llamamos movilidad sostenible, eficiencia energética, energías renovables no convencionales, economía circular, todos son temas que hacen parte de la agenda de una ciudad inteligente. Pero tal vez Mónica estará muy de acuerdo conmigo en que antes de una ciudad inteligente y antes de la tecnología que eso implica, hay que hablar de ciudadanos inteligentes. Lo primero es que el ciudadano, y ustedes lo están haciendo, Salim, con lo que estabas contando, tenga esa convicción de por qué es importante los hábitos de ahorro, de por qué es importante en el hogar tener buenas prácticas que luego se llevan a la empresa o en la empresa que luego se llevan al hogar. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que en el tema de eficiencia energética está demostrado que la energía más barata es la que no se consume. Y hemos encontrado que $1 de ahorro producto de proyectos de eficiencia energética significa $3 de ahorro en generación de energía, en proyectos que no hay que acometer de generación de energía. Entonces, ya que empecé con eficiencia energética, déjenme decirles que en la red de eficiencia hemos hecho 5 proyectos ya en estos 5 años, en muchos casos, en 3 de ellos con apoyo de recursos de la alcaldía, porque la alcaldía entendió que una forma de desarrollar proveedores, que era uno de los objetivos de la administración anterior y de la anterior, era la eficiencia energética como un mecanismo para desarrollar empresas más eficientes en sus procesos y que pudieran, digamos, al final ser más competitivas en el mercado. Otro gran driver adicional de eficiencia energética es la movilidad sostenible, en particular el transporte eléctrico, y Medellín ha sido una ciudad que se ha destacado en el concierto latinoamericano en esa obsesión que tenemos a partir del metro, porque esto no es nuevo. Digamos que cuando decimos que la electrificación del transporte está empezando en estos años, es totalmente falso. Para el caso de Medellín, empezó hace más de 20 años con el metro y con el metrocable y con todo lo que ha habido después. Y lo que estamos encontrando es que la única forma de incentivar la movilidad eléctrica es con incentivos tributarios, con incentivos como el pico y placa, y también con desincentivos para la movilidad tradicional. El carro de combustión interna que contamina, que no tiene al día sus revisiones de emisiones y tal, debe ser penalizado. El parqueadero en el centro debe tener un costo distinto para el carro eléctrico
que para el carro de combustión interna, como en muchas ciudades del mundo, donde han desincentivado completamente que la persona llegue hasta el centro en un vehículo particular, preferiblemente en vehículo público, transporte masivo. ¿Qué pasa en Colombia? Tenemos el infortunio de que el modelo que hemos seguido por muchos años era el modelo norteamericano, un modelo donde todo el mundo tiene su carro, donde son carros grandes y gastones. La movilidad eléctrica estaba lista para salir al mercado en California en los años 60, pero las tres grandes fabricantes de vehículos y las grandes petroleras dieron al traste con esa intención y solamente ahora, por fin, el mundo está diciendo y muchos fabricantes de vehículos están diciendo: voy a seguir fabricando vehículos de combustión interna hasta el año 2024, 2025. Más allá, solamente transporte híbrido o eléctrico y eléctrico con baterías o eléctrico a partir de celdas de hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Medellín? Desde el clúster de energía en la red de movilidad, varios proyectos de movilidad sostenible enfocados en transporte de carga urbana y rural, porque la carga que se mueve en la ciudad para todas las tiendas de barrio, para toda la distribución de mercancías, se está electrificando de la mano de Renting, Bancolombia y de muchos más actores. Y en el caso del transporte público masivo, apoyando todos los proyectos de Metro Plus eléctrico, apoyando todos los temas del metro. Y entiendo que hay gente de MinCiencias en el auditorio, en la audiencia. Hemos presentado para regalías unos proyectos en alianza con otras universidades de la ciudad y con el CTA para que haya una verdadera cadena productiva, una verdadera red de proveedores locales de piezas, partes, componentes y equipos para la movilidad eléctrica como lo tiene el metro. El metro, tal vez ustedes no lo saben, más del 70% de los repuestos que utiliza el metro de Medellín son fabricados localmente. Y por último, para no alargarme, Salim, y estar dentro de los 10 o 12 minutos que nos concediste, un tercer driver es precisamente el que ustedes han escogido, que son las energías renovables no convencionales, que para el caso de Antioquia, muy especialmente la energía solar, es ese gran driver de transformación energética en las ciudades, que se cree que solamente es para grandes fincas o para grandes, no, esto aplica para desde edificios donde una administración de un edificio en propiedad horizontal puede decidir acometer un proyecto de energía solar para sus zonas comunes, para una piscina, para unas duchas, en el caso de energía solar térmica, para una serie de servicios públicos que se comparten, hasta las grandes empresas, universidades, centros comerciales que han entendido que esta es una forma de contribuir con las famosas que hoy en día están marcando la pauta de las tendencias, que son la descarbonización, la desintermediación, la digitalización, entre otras. Descarbonización, porque todos estos proyectos obviamente son amigables con el medio ambiente. Desintermediación, porque ya lo decía Salim, hay días que el 100% de los consumos energéticos de la universidad son autogeneración a partir del proyecto que se instaló. Y por último, y no menos importante, sobre todo para los estudiantes de ingeniería del software, les quiero dar una noticia. En medio de este proceso de transformación digital de todos los negocios, donde uno de los grandes generadores de este cambio también ha sido el COVID, resulta que en eficiencia energética las carreras que están siendo más demandadas para los proyectos de eficiencia son científicos de datos, desarrolladores de software, matemáticos puros que hagan algoritmos. ¿Por qué? Porque esas plataformas que se tomaron el mundo eléctrico, también creo que Faber lo puede complementar para cómo van a ser las mediciones y otra serie de implementación de mejoras al sistema solar que se instaló. Lo que estamos viendo es que este mundo de la energía también se lo tomó la digitalización, que es otra de las grandes tendencias, y vemos cómo esas plataformas a través de Internet de las cosas, de sensores, de inteligencia artificial y de Big Data Analytics están siendo determinantes al momento de encontrar los grandes ahorros en centros comerciales, en universidades, en edificios, en fin. Con eso cierro, Salim, para dejarle tiempo, por supuesto, a Mónica y a Faber, y muy agradecido por la invitación. Le doy la palabra nuevamente al vicerrector. Adelante, Salim. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención, que resalta, además de las tendencias, un asunto de fondo, y es cómo
cómo modifica esto los hábitos de consumo y de producción de algunos insumos o de algunas tecnologías. Y allí precisamente quería anclar con la pregunta que queremos hacerle a Mónica Pavón, y es, ¿qué incidencia pueden generar este tipo de iniciativas para el centro de Medellín? Un espacio geográfico que hace varios años atraviesa por procesos de renovación urbana y que es nodal hoy en el desarrollo estratégico del concepto de ecociudad o la línea estratégica de ecociudad que se viene desarrollando desde el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Bueno, muchas gracias, Salim, por la invitación. A mis compañeros de panel también, pues muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio, a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Este tema pues es de la mayor relevancia en este momento para la ciudad. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a pensar y a reflexionar mucho sobre lo que nosotros esperamos de que es la planeación y el futuro de la ciudad, y especialmente pues nuestro tema concreto, que es el centro. Me parece importante recordar que la planeación de la ciudad está dada a partir de los planes de ordenamiento territorial. Nuestro plan de ordenamiento territorial, que fue aprobado en el año 2014, definió que Medellín era una ciudad compacta, es decir, que no podía seguir creciendo hacia la periferia, sino que debía densificar su centro. Esto es muy importante porque esto implica un desafío muy grande para la planeación y el desarrollo de proyectos estratégicos en el centro de la ciudad. Y yo creo que este plan de desarrollo de esta administración de Medellín Futuro, con su línea estratégica de ecociudad, ha mostrado que este tipo de iniciativas son fundamentales para poder densificar nuestra ciudad de una manera lógica, amigable y coherente con las necesidades que tenemos de tener una armonía con el medio ambiente y seguir cuidando la vida. No solamente la vida de la naturaleza, de la flora y de la fauna, sino la vida humana, ya que vamos a tener que compartir en espacios públicos y en espacios cerrados, donde tendrá que prevalecer el cuidado del medio ambiente para que podamos vivir más armónicamente. Entonces, el centro tiene muchos desafíos. De hecho, pues uno de los más grandes desafíos que tiene en este momento es que se definió que nosotros debemos configurar una zona de aire protegido en el centro de la ciudad. Y eso tiene muchos retos para nosotros, porque eso no solamente implica pues todos estos temas de movilidad limpia, movilidad inteligente, movilidad sostenible, sino que eso implica todo un concepto integral de lo que es la habitabilidad en un sector específico de la ciudad, es decir, pensar cómo va a ser la protección de la vida en este sector. Es decir, no solamente aumentar el espacio público, sino aumentar y en gran medida el espacio verde, los árboles, las superficies como huertas y muros verdes que nos permitan generar un mejor impacto en la transformación del aire en el centro. La movilidad, no solamente hablar como de asuntos de peatonalizaciones, sino superar y pensar en cuáles son las nuevas formas de transporte o de movilidad motorizada y humana que nos permitan tener una mejor relación con el medio ambiente, una mejor relación con el entorno, donde se generen unos equilibrios entre lo que es la vida de la comunidad y su relación y el impacto que las acciones del hombre tienen con su entorno. Entonces, no solamente la preocupación por el cuidado de la naturaleza o el cuidado del otro, sino y especialmente el cuidado de lo otro, que es el contexto y el entorno urbano en el cual nos movemos. Entonces, ahí viene un tema muy importante, ya lo habían mencionado pues Salim y Jaime, y es el tema de que más que es un tema de infraestructura, una preocupación por la infraestructura, es un asunto de mentalidad, de costumbres, de hábitos, de creencias, de cultura ciudadana, de empezar a migrar el concepto de ecociudad al concepto de ecociudadano. ¿Cómo se construye una ecociudadanía que nos permita tener de verdad un urbanismo ecológico? Es decir, minimizar no solamente las huellas contaminantes, sino también reducir el impacto que las comunidades generan en su entorno y así de verdad crear una ciudad sostenible, no para el futuro, sino para el hoy, porque el reto es hoy.
Entonces, este tipo de proyectos que además nosotros pues nos alegran mucho, nos inspiran, pero que además queremos acompañar a un aula. Yo les decía pues antes de la reunión, uno de los grandes proyectos que tiene la gerencia del Centro del Plan de Desarrollo es la construcción de unos parques de bolsillo que aportan a todo este proyecto de universidad, ese concepto tan lindo de tener un campus universitario en el centro, donde las diferentes instituciones se compartan sus oportunidades, sus fortalezas para poder que todo el estudiantado del centro tenga la ventaja de vivir en un campus que es el centro de la ciudad y que va a ser ese centro ecológico, ese piloto del Valle del Software, no solamente referido a todo el tema de tecnología, que es muy importante, sino justamente a ese cambio de hábitos frente a cómo usamos el espacio público. Estos parques de bolsillo, entonces, no solamente son el piloto de la ecociudad y del Valle del Software, sino de cómo cuidamos nosotros a nuestros estudiantes con ambientes limpios, con ambientes ordenados, con toda la tecnología para poder que ellos tengan las posibilidades de desarrollarse. Entonces, digamos que este proyecto, pues para responder la pregunta concreta, no solamente le apunta a la línea de ecociudad en el plan de desarrollo, sino a líneas tan importantes como la transformación educativa, al Medellín Me Cuida, a gobernanza y gobernabilidad. Bueno, es decir, es un proyecto transversal que apoyamos y que queremos seguir incentivando en otras instituciones del centro educativas y, por qué no, de otro tipo, para que sigamos construyendo entre todos esta ciudad sostenible. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención. Realmente que las transformaciones son necesarias y Medellín ha pasado en los últimos años por grandes cambios desde lo urbano y con mucho sentido de lo social en algunos de sus sectores. Sabemos que existen grandes problemáticas en otros territorios de otras índoles, pero precisamente como parte de todas estas transformaciones, queríamos preguntarle a Faber, que viene trabajando hace más de 10 años en esos temas, como lo mencioné en la introducción, ¿dónde nace esa iniciativa de MISOL? Y este proyecto con un aula se denomina MISOL 2. Esto nos abre una pregunta obligada, y es ¿qué otros proyectos se vienen gestando en esta línea de trabajo y qué tendencias existen en el uso de esas tecnologías sostenibles en nuestra ciudad? Entonces, Faber, te damos la palabra. Gracias, Salim, por esta fantástica invitación, a mis compañeros del panel. Muy fantásticas estas intervenciones y nos ilustran claramente el contexto de por qué es importante lo que estamos haciendo y lo que viene. Salim, indiscutiblemente, MISOL es como, recuerdan cuando los antiguos, nuestros abuelos, nuestros padres nos decían, ven cariño mío, o ven sol mío, o mi sol, de una manera cariñosa. Precisamente MISOL es buscar esa cercanía entre ese astro rey, que todo lo transforma en nuestro planeta, y reivindicar al ser humano con su relación con la naturaleza. Entonces, MISOL hace parte de una estrategia empresarial que cuenta con recursos financieros de banca de inversión privada, recursos financieros apalancados precisamente por incentivos de la política pública y otros, que pretende acercar la infraestructura energética, en este caso a partir de fuentes renovables de energía como la solar, a los diferentes actores del mercado. En este caso, como la Universidad Autónoma Latinoamericana, un actor del centro, que no solamente busca aprovechar esos recursos energéticos y buscar el impacto, sino acercar esa tecnología a la comunidad estudiantil precisamente para aprovechar ese conocimiento y generar un nuevo conocimiento. Entonces, esto se gesta a partir de la ley 1715, que es una ley que en Colombia surge desde mayo de 2014 y que hoy se está reglamentando, pero que estableció el plan o la base o los lineamientos específicos para que se dieran esas transformaciones, esas revoluciones energéticas en Colombia, donde se incentivara no solamente los recursos energéticos, sino la conciencia de las personas y de las entidades en ver y mirar cómo se está haciendo aprovechamiento de esas tendencias tecnológicas y de esta energía. Para nadie es un secreto que Colombia es un país altamente rico en recursos naturales, hidroenergía, solar, eólica y otros, pero no somos un país que aprovecha al máximo ese potencial. Todavía tenemos una brecha muy enorme. Se calcula que en el mundo, al 2030, hablando de ese plan que se estableció de los objetivos de desarrollo sostenible,
se va a necesitar el 35-40% de la energía total que actualmente consumimos. ¿Por qué? Porque ya entró la cuarta revolución industrial, que trae consigo más demanda energética por la entrada de movilidad eléctrica, como le decía Jaime, la robótica, IoT, blockchain y otras tecnologías que van al contrario generar demanda de energía. Entonces tendrían que entrar las fuentes naturales o las fuentes no renovables de energía a apoyar esa matriz energética, y Colombia tiene una matriz muy limpia a partir de la energía, pero las renovables estaban relegadas hasta antes de la ley con apenas menos del 1% de participación del mercado energético colombiano. Lo que pretende la ley y el Plan Nacional de Desarrollo que se firmó en este cuatrenio precisamente busca que subamos esa matriz a un 10 o un 12%, ya ve que el país tiene hoy en este momento no solamente oferentes, sino proyectos, macroproyectos para cumplir esa realidad. Pero vamos a lo específico, hablemos del centro de Medellín. Y porque este proyecto es retador o es retador desde lo técnico, desde la ingeniería, pero también desde las concepciones para llegar y lograrlo. Primero, hicimos una prefactibilidad bajo los lineamientos de la ley 1715, identificar el impacto y el alcance de un proyecto, ¿cierto? Entonces, desde lo técnico habían retos como el techo de una edificación de más de 60 años de construido. Hay que respetar ese techo porque es patrimonio, es un techo supremamente especial por sus características. Entonces, cómo se integra una nueva tecnología a esa estructura, se superó ampliamente. Segundo, una investigación del mundo, qué es lo que estaba produciendo en este momento, qué nuevas tecnologías habían para precisamente suplir esas necesidades en el centro de Medellín, con las sombras de los edificios vecinos, con el impacto ambiental que sucede en esta parte de la ciudad donde hay hollín, lluvia, pues muchos impactos que se derivan de las actividades que tenemos alrededor de ese punto. Y buscamos una tecnología que permitiera suplir o contrarrestar esos efectos, y llegamos al grafeno. Entonces este proyecto es pionero en el uso de grafeno, que es un recubrimiento de un mineral que hace que los paneles solares absorban de mejor manera la luz solar. Entonces todos esos retos técnicos no fueron la excusa para no hacer un proyecto, al contrario, fueron el motivante para hacer un proyecto de generación de energía en el centro de Medellín. Porque muchas veces las compañías que estamos en ese sector buscamos el mejor techo, el mejor escenario, la mejor forma de aprovechar al máximo la tecnología, pero esa para nosotros no era la limitante, para nosotros era una oportunidad de utilizar la tecnología con todas las variables que están alrededor, precisamente para aprovechar y integrarnos a esa visión de Universidad, que es una visión supremamente clara y contundente de cara a la transformación. Soy un convencido de que estamos viendo una revolución industrial. Para poderse propiciar una revolución, primero tiene que haber una transformación, y para que antes suceda una transformación tiene que haber primero un proceso de conciencia. Entonces, precisamente, estas iniciativas como MISOL buscan generar esa conciencia de acercar la tecnología con las necesidades humanas. Ya el mundo está hablando de la quinta revolución industrial. Precisamente esa quinta revolución industrial habla de poner al ser humano en el centro, y nosotros somos muy conscientes y coherentes desde la empresa privada, en el caso de nuestra práctica empresarial, con los objetivos de desarrollo sostenible. Jaime hablaba del triple hélice entre la universidad, empresa, Estado. Nosotros hablamos del triple impacto entre lo social, lo económico y lo ambiental, y tenemos muy claro que hay que poner la tecnología en servicio de la felicidad humana, ¿cierto? La tecnología tiene que servir para algo, y nosotros somos muy conscientes de la mano con la universidad de que este proyecto va a servir no solamente para que los estudiantes se acerquen a la tecnología, vean y la aprovechen, sino sacar nuevos datos, nueva información relevante dentro de un componente de investigación, desarrollo e innovación que permita producir nuevo conocimiento. Y esa manera como los estudiantes de otras disciplinas que no necesariamente tienen que ser de ingeniería, de derecho y otras, acercarse a la tecnología va a permitir que sean más conscientes, sean profesionales más conscientes de cara a esos retos que nos presenta el futuro y las nuevas tecnologías de cara al mundo. Entonces hoy un proyecto como estos se necesitan 50 procesos para poderlo llevar a cabo. Son 50 procesos que tenemos identificados entre lo financiero, lo técnico, lo administrativo, entre una cantidad de variables, y por eso nosotros llamamos la acción a que la cadena de valor del mercado energético, en este caso, nos juntemos con diferentes actores. Se necesitan quienes no solamente están en los paneles solares, se necesita quien diseñe un proyecto, quien lo formule, quien haga un análisis financiero, quien haga un análisis jurídico, quien consiga los recursos, quien haga la gestión ante la entidad de gobierno. O sea, una cantidad de variables que se nos presentan al momento de ejecutar un proyecto. Y eso fue MISOL 2, y eso seguirá siendo MISOL. En este momento ya hay una bolsa de proyectos de más de 15 MISOLes en Colombia, que están dirigidos a espacios comerciales, industriales, sector educativo y otros actores que ya han dicho, mire, yo quiero tener infraestructura energética, quiero aprovecharla para tal fin, para tal uso, pero al final está el enfoque entre lo social, lo económico y lo ambiental, que es el motivante principal para desarrollar este tipo de proyectos. Con la universidad pasa algo muy particular, y es que es una universidad por donde
muchas personas debemos ingresar al centro. El centro de Medellín o cualquier centro de ciudad es muy particular, muy especial en el sentido de que todos confluimos a él y todos de alguna manera nos aprovechamos de él. Los centros de ciudades como Medellín tienen hasta 2 o 3 grados más allá de la temperatura que otros sitios de la ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque hay buses, hay contaminación, hay aires acondicionados, bueno, todos los impactos que como humanos provocamos sobre el medio ambiente. Entonces, es una manera de generar una conciencia de la academia a los diferentes actores que hacen parte del centro. Miren, lo pudimos hacer, lo estamos haciendo, queremos mostrar este ejemplo para que usted también lo haga y ya no es excusa de tener variables técnicas o incluso financieras para no ejecutar un proyecto. Hoy es simplemente fácil, práctico, atractivo, sencillo. No hablemos de fácil, sino simple. Ejecutar un proyecto con cualquiera que sea el indicador. Lo importante es tener esa conciencia, esa disposición para que se dé la transformación y a partir de que se dé la transformación, ahí sí vive la revolución. Y de nuevo, la invitación es que el ser humano haga parte de ese eje transformacional y con la universidad se está buscando precisamente que eso suceda, primero de la mano de la comunidad académica y a partir de ahí impactar a todos los actores que en este caso estamos confluyendo en el centro de la ciudad y demostrarle a la sociedad en general de que se pueden hacer proyectos con la unión de las diferentes voluntades que existen, entre lo público, entre lo privado, entre, de nuevo, la universidad, la empresa y el Estado. Siempre va a salir un gran componente que al final va a permitir que las cosas sucedan. Muchas gracias, Faber. Precisamente nosotros como universidad entendemos que las instituciones de educación superior son espacios de experimentación y ponen sus capacidades organizacionales para el desarrollo de estos procesos de transformación de los entornos que habitamos. Esa relación entre la universidad y el entorno es vital en estas lógicas que planteas tú, que ha planteado Mónica y que plantea Jaime. Quisiera hacer una pregunta que puede rondar en la cabeza de algunas personas que están aquí y es, claro, las universidades ponen sus capacidades organizacionales, pero estos proyectos cuestan mucho dinero. ¿Cuál es el modelo de negocio de este tipo de iniciativas y por qué estos modelos de negocio pueden ser factibles para que otro tipo de entidades públicas o privadas repliquen estas iniciativas? Quiero pedir la palabra a Jaime o a Faber que nos respondan esta pregunta y posteriormente quiero abrir a 1 o 2 comentarios del público que creo que son interesantes abordar en este espacio. Jaime, bueno, yo también le dejaré espacio a Faber para esta, pero lo que yo he conocido desde el clúster y muy importante que lo menciones, es que el temor de muchas empresas cuando les plantean un proyecto de solar es que desvíen recursos de su core business en ese proyecto, porque obviamente la inversión puede llegar a ser importante. La buena noticia es que muchas compañías, y creo que Faber nos lo puede complementar con lujo de detalles, mucha compañía proveedora de la solución es la que hace ahora la inversión. Entonces hay unos modelos de negocio que permiten que la inversión la haga el proveedor, a su vez queda con el compromiso del mantenimiento de los equipos, de la reposición, de ir incorporando nuevas tecnologías a futuro y simplemente se paga a cambio un rent, una especie de canon, una especie de leasing operativo, una especie de renting, donde por una suma fija mensual que se obviamente con un contrato de largo plazo, porque el proveedor hace la inversión y se compromete a todo lo que mencioné, pero a cambio de que el cliente se comprometa a estar, no sé, mínimo 5 años renovables, hasta 15, 20, 25 años, ya Faber me lo podrá explicar mejor, pero sí, digamos que la tranquilidad que les quiero dar es que en este caso la universidad o cualquier empresa, pues no tiene que dedicar una gran cantidad una suma de dinero importante al proyecto porque es el tercero, el proveedor, quien puede hacer la inversión. Hasta ahí puede ser, Salim. Correcto, Jaime, muy acertada tu respuesta. Es importante decirle al público que en la última década ha venido ocurriendo un fenómeno a nivel mundial y es que ha aumentado la demanda de infraestructura o tecnología verde y asimismo como ha aumentado la demanda, ha aumentado la oferta. Entonces, cuando eso sucede, la tendencia es a que los precios se regulen o haya una disminución de los costos operacionales y por ende una accesibilidad a los mercados para acceder a nuevas tecnologías. En la solar o en las renovables no ha sido la excepción este fenómeno.
y eso ha permitido que proyectos que hacíamos hace 10 años que tenían un costo de inversión de 10 pesos, hoy se puedan hacer con menos de 5 pesos. Y eso permite que entren nuevos modelos de negocio, nuevos jugadores, nuevas tendencias, que también se unen a la vez a la política pública. En este caso, Colombia es un país que no subvenciona o no regala, sino que es un país que promueve el uso. En este caso, la ley de energías renovables está dando unos incentivos tributarios que permiten que los proyectos tengan un cierre financiero o que el CAPEX que se haga o la inversión inicial que se haga en el tiempo se diluya precisamente por esos beneficios tributarios. Entonces, eso está permitiendo nuevas tendencias. Cabe notar también que cada vez que hay un mercado en especialización, como en este caso la renovable, que hace parte de la industria eléctrica, también se derivan nuevas formas de uso. Entre esos están los contratos de compra-venta de energía, la integración con plataformas tecnológicas como ya se están viendo, y al final, dentro de la cadena de valor energética en Colombia, los modelos para que al final se ajusten y que permitan los cierres financieros de los proyectos, no importa el tamaño del proyecto. Hoy lo importante es buscar la viabilidad, que al final, a partir de las necesidades energéticas que tenemos todos, o a partir de las variables que se nos permiten, eso va de la alternativa de cierre. Y finalmente lo digo, en los últimos 20 años en Colombia, específicamente en Antioquia, no hemos tenido una disminución de los costos de energía. Sí hay más proyectos de generación de energía, pero como la energía está en oferta y demanda de mercado, pues nadie ha experimentado una disminución de su tarifa de energía reguladamente. Y el país y Colombia tiene que entrar en una competencia abierta a la energía con nuevos jugadores, como lo hacen en otros países, Brasil, México, Estados Unidos, que usted puede tener hasta 10 o 2 o 15 opciones de comprar energía con diferentes operadores. Aquí en Colombia todavía hay unos o máximo 2 operadores por regiones. Y eso no está mal, eso está bien. Se trata de jugar entre todos, interactuar entre todos, porque la energía no distingue si es X fuente o no. La energía es transversal. Simplemente nosotros tenemos que aprovechar esa energía de buena manera para seguir de nuevo haciendo las actividades cotidianas que hacemos o vivimos. En este caso, para movilizarnos, para estudiar. Sin la energía, que fue la tercera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera, no estaríamos hoy hablando de una cuarta, una quinta revolución industrial. Entonces, ahora se trata de aprovecharla y de jugar y trabajar con ella precisamente para sacarle el mejor uso y la mejor aplicación que podamos tener a las actividades humanas que derivamos, cualquiera que sea nuestro enfoque o el sitio donde estemos. Muchas gracias, Faber y Jaime. Mónica, tú mencionabas que hay un crecimiento de la ciudad de Medellín y hay unos planes de ordenamiento territorial que se vienen gestando y que vienen considerando varios megaproyectos para la zona de influencia del centro de Medellín. ¿Cómo esos megaproyectos pueden impactar este tipo de proyectos? ¿Lo impactan negativamente o puede haber un impacto positivo frente a lo que se viene desde el ordenamiento territorial? Mira, la gran ventaja del ordenamiento territorial a partir de los SPOT es que, digamos que hay una carta de navegación clara en las ciudades. En Medellín particularmente esto ha sido muy eficiente porque cada uno de los gobiernos elige cuáles de las líneas estratégicas de ese plan de ordenamiento territorial, pues se la juega en su gobierno, pero en Medellín y específicamente en el centro, las últimas 3 o 4 administraciones se han concentrado en pensar en cómo llevar y desarrollar vivienda al centro. Entonces, cada uno ha hecho su pedacito para ir construyendo la capacidad de soporte del suelo para que eso sea una realidad. Entonces, todo el desarrollo del plan parrilla, los corredores verdes, todo el sistema de transporte llegando al centro, eso no nace como de la idea, pues, simplemente de un gobernante, sino de una línea clara de planeación de la ciudad. Entonces, el hablar hoy de una ecociudad en el plan de desarrollo responde pues, a todas unas iniciativas anteriores de la planeación de la ciudad y hoy se debe concretar, tener un centro mucho más verde, mucho más habitable, mucho más sostenible, un centro que de verdad le aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, porque estamos, pues yo creo que todos articulados con esta propuesta de humanidad para poder, como decía ahora, mantenernos vivos y cuidarnos y ser sostenibles y sobre todo tener una cultura ciudadana que nos permita relacionarnos de una manera equilibrada con nuestro entorno. Nosotros, por ejemplo, en el plan de desarrollo tenemos a cargo pues, un programa que nosotros hemos denominado Centro con Sentido. Y además de querer
consentir y mimar y cuidar el centro, obviamente, lo que pretendemos es que cada una de las actuaciones que se hagan en el centro tengan un sentido, una razón de ser, que estén apuntando a un objetivo. Entonces, por eso les decía, proyectos de esta iniciativa que buscan energías limpias, renovables, que generar menos contaminación, generar un impacto ciudadano en la cultura, en las formas de comportamiento, van totalmente alineadas con lo que las administraciones, por eso digo, con esta suma de intenciones en la planeación, en el desarrollo de la ciudad, han buscado. Y por eso nos parece muy afortunado y esperamos pues que este sea un primer grano muy importante de arena para que nuevas instituciones se suman a estas iniciativas, que se sumen además a lo que la administración quiere desarrollar en este cuatrenio. Muchas gracias, Mónica. Jaime, en el contexto latinoamericano, y con esta pregunta quiero cerrar, ¿cuál es el posicionamiento que tiene Medellín como una ciudad que le apuesta a este tipo de tecnologías, a este tipo de desarrollos y a este tipo de avances? Porque es claro para quienes vivimos aquí y algunas personas de afuera que en Medellín pasan muchas cosas frente a innovación, frente a nuevas implementaciones, y que en Medellín hay un compromiso de muchos actores públicos y privados por desarrollar bienes públicos de calidad, como lo menciona en el chat el profesor Hernán Jaramillo, que esa ha sido una de las grandes riquezas que ha tenido la ciudad de Medellín y que la caracteriza. ¿Cuál es el posicionamiento que se da de la ciudad en torno a esos temas hoy en el continente? Yo creo que, a ver, claramente cuando se habla de las ciudades inteligentes de América Latina, en el listado de las 10 siempre está Medellín y en el de las 5 también. Siempre estamos al lado de Curitiba y de Río de Janeiro en Brasil, al lado de Montevideo, un poco al lado de Santiago de Chile y de San José de Costa Rica, sobre todo San José por el tema de movilidad eléctrica. Entonces, lo primero es decir que Medellín sí está en ese mapa. Hace 20 años o 30, por supuesto, no estábamos, estábamos en el mapa de los homicidios y de la violencia. Esa gran transformación de la ciudad, todo el mundo la reconoce. No hemos mencionado la palabra resiliente, pero todo el mundo, cuando se habla de Medellín, piensa en resiliencia, haber superado todas esas dificultades, y eso realmente ha sido en gran parte porque se han intervenido esas zonas deprimidas de la ciudad. Cuando una persona que vive en un barrio deprimido se demoraba 3 horas para llegar a su trabajo en una fábrica de Itagüí y hoy en día toma el metrocable y llega en el metro en menos de 1 hora, eso cambia vidas, porque eso es 2 horas más de productividad, de estar con la familia, eso genera menos violencia, eso realmente digamos que todo ese modelo de transporte y de desarrollo urbano, no solamente el metro, también las intervenciones con bibliotecas, con ciclovías, con todo este tema de placas deportivas, todo este tema que han hecho varias alcaldías y que hablábamos con Mónica ahora, que esta alcaldía quiere mantener esos programas buenos que venían de atrás, ese tipo de cosas y esa articulación, vuelvo y repito, aunque me vuelva cansón, pocas ciudades en Colombia están tan bien articuladas universidad, empresa y Estado. Y eso es la gran virtud de Medellín, que hay programas de la ciudad que trascienden la administración de turno. Entonces, si la ciudad definió hace 10 años que era importante un tema de ciclovías por toda la ciudad o un tema de movilidad compartida, esa decisión que toma un comité que se llama el Comité de Universidad, Empresa, Estado, trasciende a la administración que llegue. No es potestativo, no es discrecional de esa nueva administración decir a esto sí, a esto no. Si se decidió en un comité de esos tripartita que está por encima de la decisión de cualquier alcaldía que llegue, eso se mantiene y eso ha sido el éxito en gran parte de esta ciudad. Eso les quería contar, Salim. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, respetando también los tiempos de ustedes y del público que nos acompaña, quiero cerrar agradeciendo nuevamente a Mónica, Jaime y a Faber por la participación en este espacio y a quienes nos acompañan. Desde la Universidad Autónoma Latinoamericana estamos abiertos a brindar mucha más información sobre este proyecto que apenas inicia.
Nos gustaría que en la medida de las posibilidades puedan ir y conocer el proyecto, conocer la tecnología, acercarse a sus alcances, y estamos seguros que con el autocuidado, con el cumplimiento de las normas sanitarias, lo vamos a hacer en el corto plazo. Antes de cerrar, quiero preguntar si alguno de ustedes quiere decir algo adicional, dar unas palabras de cierre. Prender la cámara, por favor, al momento de hacerlo. Estimado Salim, muchas gracias a ti, a la universidad por gestar esta iniciativa, a la doctora Mónica, actora y protagonista de representación de la política pública, a Jaime, un hombre experto en el tema de energía, a toda la comunidad, apropiarnos de este tipo de proyectos e iniciativas, están para aprender de ellas, de aprovecharlas, de verlas cercanas, de entenderlas, de aportar nuevo conocimiento a partir del uso de estas tecnologías para las generaciones futuras. Los impactos de cualquier proyecto con fuentes de energía renovables los van a vivir nuestras futuras generaciones, y de alguna manera la universidad abre esa puerta, ese camino para que eso se dé, y es no solamente una universidad de puertas abiertas, sino que la tecnología está precisamente muy cercana a nosotros para que eso se dé de una manera muy positiva. Muchas gracias de nuevo a todos por este foro, a Salim por la fantástica invitación, y sobre todo a la universidad por creer en este proyecto y por permitir que esto se geste de cara al futuro. Bueno, yo no solamente despedirme, darles muchas gracias a todos, a Salim, a UNAULA por esta invitación, no solo pues a la administración para ser parte de estos proyectos tan importantes, sino abrir estos espacios a la ciudadanía, el debate sobre la construcción, la planeación y la responsabilidad que tenemos todos frente a nuestra ciudad es muy importante, no debe perderse nunca, y realmente la academia es la llamada a generar estos espacios y nosotros a estar siempre dispuestos a apoyarlos. Un abrazo muy grande a todos. Bueno, también para cerrar, Salim, muchas gracias, muchas felicitaciones por ese proyecto tan espectacular, a Faber por haberlo logrado implementar de la mano con ustedes, a Mónica por todo lo que vienen haciendo, y con todo gusto lo que se les ofrezca en la Cámara de Comercio, en el clúster de energía, estamos para servirles. Muchísimo gusto y hasta una próxima oportunidad. Me tengo que retirar ya para otro espacio, Salim. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, que esté muy bien. A los tres y a todos los que asistieron, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.